Y en un video más no podemos dejar a un lado de los temas más importantes que hoy en los negocios y en la vida empresarial se tienen que hablar y se tienen que abordar. Y ese es el tema jurídico, el tema legal y por supuesto necesitamos de una experta que nos pueda platicar acerca de estos detalles. Está conmigo la abogada Patti. Patti, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y quiero aprovechar de una vez a felicitar a Intor, al grupo Intor, por sus 9 años. 9 años. Sí, increíble, el tiempo pasa volando, ¿no? Pasa volando. Oye, Patti, y en el área de jurídico de Intor, ¿qué te toca hacer? ¿Qué trabajas con tu equipo y qué se encargan de hacer por las empresas? Perfecto. Mira, en Intor, pues yo soy la encargada de la coordinación del área jurídica y en el equipo nosotros elaboramos, o más bien dicho, asesoramos a diversos emprendedores o empresarios que ya quieren formalizarse y constituir a sus empresas, regularizarlas también, porque ¿qué pasa? Muchas veces que llegan con muchas preguntas, muchas dudas, han estado operando y han estado trabajando sin constituirse legalmente. Entonces, bueno, lo que hacemos es un análisis, una evaluación acerca del momento en el que está su empresa o su corporación para poder recomendar el camino correcto a seguir y que puedan formalizarse de manera adecuada, ¿no? Y de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus actividades económicas, y siempre el constituir y el formalizarse es un traje a la medida. Nunca podemos hablar de una generalidad, porque cada empresa en particular tiene, ¿cómo le decimos? Tiene bemoles que son muy particulares y hay que atenderlos desde su propia particularidad. Y en el tema jurídico, en el tema legal, ¿cuáles son estas cosas que hoy en este momento están muy en tendencia? Se busca mucho por el empresariado, todos aquellos que están en los negocios necesitan o requieren. 2, 3 cosas que están súper en tendencia desde el punto de vista jurídico. Creo que es algo muy curioso. Voy a platicar de 2 puntos de esta semana que pasaron en la oficina. Nos están buscando mucho por temas de propiedad industrial propiedad intelectual y derechos de autor. Muchos empresarios han empezado a tener este despertar en cuanto a la importancia de lo que es registrar sus marcas, poder dar de alta algunos procedimientos inclusive, como que antes no se tenía esta visión, ¿no? Muchos creían, no, pues yo me puedo llamar Sonrisitas de manera comercial y no pasa nada, nadie más lo va a utilizar y de repente ya tienes en comercio 3, 4 empresas que utilizan exactamente tu misma marca, pero no eres tú. Entonces, ¿cómo tú puedes ir defendiendo esta parte, ¿no? Registrándolo, como que es lo que hemos tenido justo en la oficina en estos días, y es muy curioso cómo hay una conciencia colectiva diferente en cuanto a ese tema. Ahora bien, también hay otro tema en tendencia, que más que tendencia ya es una necesidad como empresarios, es todo este tema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sido muy estricto en pedir controles internos, muy específicos en este tema. No es para todas las empresas, porque no podríamos hablar que la tiendita de la esquina a lo mejor pudiera tener un volumen de venta que puedas creer que realmente está en este supuesto, pero hay otras empresas que sí manejan un volumen muchísimo más grande de actividades económicas y ellas sí tienen que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Correcto. Inevitablemente tendría que analizar muy específicamente las actividades económicas de la persona o de la empresa para poder decir, ¿sabes qué? El camino a tomar para poder tener este tema limpio sería este o tal cual. Bueno, como que ya sería algo mucho más personalizado. Por eso también es la importancia, y creo que dentro de los retos importantes como abogados y como asesores de empresarios es tener el traje a la medida de quien está consultándote. Y además de eso, es que hay tanta información en las redes que la información también viene errónea. Entonces de repente llegan con muchos mitos, con muchas preocupaciones, que nuestra tarea como profesionistas, pues al fin de cuentas es pulirlas. Ahorita me acabas de platicar de esas cosas que trabajas y en el esquema legal están pues obviamente muy en tendencia y muy de moda, pero la gente también está constantemente tratando de resolver sus dudas en Google y en el internet, y están buscando algunas cosas muy
constantemente ahora en la actualidad. Sí. Te voy a decir alguna de ellas y me gustaría que profundizaras un poquito con respecto a esas cosas que la gente googlea o ha estado en internet buscando, ¿vale? El lavado de dinero es un delito. Claro, completamente. Es completamente ilegal, prohibido en este país y en casi todos los países. O casi todos lo tenemos regulado, sí. Ok, otra cosa que se googlea mucho, ¿cómo hago un contrato laboral? Esa es súper típica. No, hombre, es que los empresarios normalmente dicen, me voy a ahorrar lo del abogado, ¿no? Es como la tendencia típica. Sí, también. Entonces descargan un formato, lo llenan, pero ¿qué pasa? Que cuando ya tienen un conflicto con sus empleados, pues resulta que ese contrato simplemente no llena los requisitos necesarios o no llena las necesidades de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Llegan y dicen, ya tengo un problema, pero el empleado ya se me fue, o tengo un problema, pero el contrato ya lo firmó, no me va a querer firmar otro. Bueno, en realidad no tenemos esta cultura de prevención, que creo que también es uno de los retos importantes que debemos de empezar a subsanar, ¿no? Tener esta prevención y en lugar de ir subsanando conforme el camino, que creo que es muy, muy importante. O de ir corrigiendo, que a veces es más caro. Exactamente, a veces sale muchísimo más caro. Otra cosa que se googlea, siempre de las primeras temas que me platicaste, ¿puedo hacer los trámites en el registro de marca yo solo? La respuesta en estricto sentido completamente sí, pero siempre hay un pero. El detalle es que cuando tú llegas y tienes un formato, muchas veces no terminas de comprender la información que debe llenar ese formato, ¿no? ¿Cuál es el consejo? El mejor consejo que yo puedo dar es asesorarse, siempre. Por las cosas que parecerían mínimas, lo importante es tener una buena asesoría, porque si en el camino nosotros iniciamos un procedimiento que creemos que es correcto, pero a la mitad del camino simplemente se atora o ya no avanza y se preguntan por qué, y cuando ya buscan la asesoría, te das cuenta que es imposible. O sea, que a lo mejor su problema ya se lo enredaron 3, 4 veces más. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Siempre asesorarse antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Con la premisa de toda consulta causa honorarios, porque también es muy importante cubrir esta parte, ¿no? Al final, tener un servicio de calidad que va a darte esta seguridad también dentro de tus actividades, creo que es muy, muy importante. ¿Y qué valoras más, no? La seguridad, que creo que es de los temas más principales, como lo que nosotros debemos dar como abogados, ¿no? Sobre todo como corporativo, como el corporativo Interda. Fíjate que yo he estado, tengo varios amigos que se dedican a los negocios, varios conocidos, que todavía no le encuentran un valor muy grande al hecho de estar constituidos legalmente y tener ahora sí que toda esa documentación que los respalda como empresas. No es algo que digan, lo necesito tener para el nivel de operaciones que manejo y para las cosas que prefiero no hacerlo. O sea, ¿qué podríamos platicarles a estos empresarios que igual y a algunos otros también, además de mis amigos, de algunos conocidos, que están con esta idea, con este pensamiento? Creo que este es un problema más común de lo que aparenta, porque hay muchísimas empresas, voy a ponerle comillas, porque no están constituidas como tal, claro, pero que ante el público pareciera que son empresas que son súper constituidas y que están formalizadas, pero la realidad es que cuando ya se acercan a la asesoría es cuando empiezan a tener problemas con empleados, cuando empiezan a tener problemas con el fisco, cuando empiezan a tener problemas de, oye, quiero concursar cierta licitación y me piden una empresa con una antigüedad de tanto tiempo. O sea, yo sí tengo la antigüedad, pero no tengo la empresa. O sea, como ella cae en contradicción, ¿no? O lo tienes o no lo tienes, ¿no? Entonces, lo mejor siempre es hacer un análisis de para qué la querrías. O sea, ¿cuál será el fin último de tener esta empresa? Hay que hacer un análisis, hay que evaluar cuál es la situación, cuáles son las actividades económicas y a partir de eso, pues evidentemente recomendar lo que sería lo más adecuado para esa persona en particular. No me atrevería yo a decir, y creo que ningún abogado en su sano juicio nos atreveríamos a decir que en todos los casos aplica constituir una empresa o constituir una sociedad. Tenemos que evaluar las características particulares de cada uno de nuestros clientes y a partir o a raíz de esto, pues ya emitir pues una recomendación que sea adecuada.
cuando los empresarios o los que tienen negocios piensan que esto puede ser un trámite muy largo, muy cansado, muy tequioso y bueno, en términos de lo que va a durar, dicen, ay, mejor me lo ahorro, mejor no. ¿Cuánto realmente conlleva el constituir una empresa? Muy bien, creo que aproximadamente, porque creo que cada caso es particular. Claro, cada caso va a su particularidad completamente. No me atrevería yo a darte un tiempo muy específico, pero lo que yo sí puedo decir, y creo que es muy muy cierto y muchos de mis colegas estarán de acuerdo, es que el tiempo que tarda en constituirse una empresa y depende mucho de otras características o de otros motivos fuera de nosotros. Por ejemplo, la fecha que nos da el notario, el registro público, SAT. Digo, hay muchas circunstancias que van alrededor que también influyen dentro de este proceso de constitución de sociedad. Yo en lo particular, y me atrevo a decir muy específicamente en Intor, nunca damos un tiempo menor a mes y medio, 2 meses. Okay. Yo sé que muchas personas allá detrás me estarán diciendo, no es posible que te tardes tanto tiempo, pero no, o sea, en realidad sí es posible, e inclusive lo que es más sano es explicarle a nuestros clientes cuál es el camino paso a paso que nosotros vamos a llevar a cabo. ¿Qué es lo importante? Que el cliente sienta que de verdad estamos atendiendo su asunto, que el cliente sienta que estamos avanzando con su proyecto, porque de nada nos va a servir decirle, sí, llega tal día, firma y ahí nos vemos, no sé cuándo, yo te aviso. Aquí el chiste es darle ese seguimiento puntual y explicarle, ¿no? A mí me encanta tener al cliente dentro de la sala de juntas y decirle, ¿sabes qué? Esta es la línea de tiempo que nosotros vamos a trabajar, y lo importante de aquí es que no se vayan con dudas, que sientan y que se sientan tranquilos de que su procedimiento y que su proceso de constitución de empresa es el tiempo natural que va a llevar, que yo no los voy a atrasar y que va a salir en el momento que tiene que salir. Claro, siempre va a llegar el cliente que te diga, es que me urge, pero ¿por qué te urge? Hay que también aprender a escuchar al cliente, ¿no? Y darle las opciones, porque yo te estoy hablando de un procedimiento tradicional, pero existen otros procedimientos, o más bien existe un procedimiento que es algo remoto, donde yo puedo darle una opción muchísimo más rápida al cliente. Definitivamente aquí todo depende de qué tanto le urge. Okay. Y pues la intención al final de cuentas de tener o no tener la empresa en el tiempo que el cliente necesite, okay, por así decirlo. Pati, gracias por toda esta información. Vamos a entrar a uno de los momentos más padres de los videos y de los contenidos que hemos estado haciendo, donde les preguntamos a nuestros expertos como tú en Grupo Intor una serie de mitos y de cosas que son a veces creencias ya muy arraigadas y luego nada que ver, ¿ah? O sea, por ejemplo, te voy a hacer, y tú no vas a decir, es cierto, no quieres entrar en detalles, pues no entras en detalles. Me levanto, ¿no? De aquí. Te puedes ir, ya tienes el micrófono y todo. Todos los abogados son lo mismo. No. ¿Ah, que no? No, claro que no. Pero depende en qué sentido me lo estés preguntando. O sea, tenemos abogados que se dedican al área familiar, al área civil. ¿A eso te referías? No sé si, yo creo, a lo mejor todos los abogados son lo mismo, son buenos, ¿no? No, mira, la verdad es que en la viña del Señor encontramos de todo, ¿no? Aquí lo importante es, definitivamente, tener buenas referencias, estar bien asesorados. A lo mejor si no te convence, vas con una segunda, tercera opinión. Y creo que esto es como de lo más importante, ¿no? Que tú como cliente te sientas seguro de quien te está atendiendo sabe. Y creo que eso es lo más importante. Oye, mira, otro mito, ¿verdad? Los abogados saben de memoria todos los códigos y todas las leyes. Hasta me olvido el cumpleaños de mi abuelita, imposible, no puede ser. No, mira. El que se publicite diciendo que sabe todo es mentira, ¿eh? Mal abogado. Bueno, no, es posible que a lo mejor alguno tenga un IQ, extraordinario, pero la realidad es que eres experto de la materia a la que te dedicas. Y sí hay algunos que se saben algunos artículos de memoria y también les agradezco muchísimo a estos abogados, pero la realidad es que para que tú puedas atender un asunto, o sea, tú tienes que estudiar de nueva cuenta. Llega el cliente, te plantea la situación y tienes que revalorar, reestudiar. O sea, volverte a sentar, analizar el caso para poder dar una asesoría correcta. Es muy difícil, y yo creo que me atrevería a decir imposible, que llegara a una persona y que das una respuesta y la solución al problema de la primera sentada. Eso es
Bueno, puede ser que sea posible, pero también me da que pensar, ¿no? Claro. Otra realidad, Mito. Solo necesito un abogado. Ese yo lo he pensado. A ver, ¿qué? Solo necesito un abogado cuando tengo un problema legal. Es que esa es la, O sea, es la común, fuera, ¿no? Sí, fuera de eso, no necesito un abogado. Sí. Meta el amparo, ¿no? No, mira, la realidad es que siempre es importante cuando nosotros vamos a realizar algún tipo de actividad, independientemente sea económica o no, que afecte o que pudiera afectar a un tercero y a mi propia esfera legal, buscar asesoría. Siempre, antes de hacerlo. Okay. Antes de hacerlo, porque cuando ya lo hacemos, no es que esté mal, adelante, lo pueden hacer, pero es más difícil componer un camino que cuando tú llegas y sabes qué, tengo esta inquietud, tengo este problema, cómo lo podemos resolver o qué camino podemos tomar, ¿no? Entonces yo así recomiendo completamente siempre asesorarse muchísimo antes de realizar cualquier acto que afecte la esfera jurídica, así voy a poner muy técnica, la esfera jurídica de terceros o de la propia, porque no sabemos cuáles puedan ser las consecuencias y bueno, y eso es como muy delicado, ¿no? No hay que jugar con las consecuencias a las que podemos tener por realizar ciertos actos. Bien, gracias Pati, de verdad, esto ha sido muy interesante. Es muy importante siempre tener los temas legales, los temas jurídicos a la mano y sobre todo con mucha certeza, porque no es un juego. Los negocios, el tema de los empresarios es de verdad de estar bien cubierto, de estar bien asesorado, de estar bien blindado. Siempre tiene que estar bien cuidada de las manos de los que saben. Gracias, abogada. Gracias a ti. Cerramos este contenido de 9 años de Grupo Intor, 9 años de trabajar de la mano del empresariado, de personas de negocios y bueno, pues seguramente vamos a seguir haciéndolo. Ya vamos por el año 10, ¿no? Ya estamos en el camino. Estamos en el camino. Gracias. Okay. Adiós.